Hey, ¿qué tal? Yo soy Félix Lemus y en este video vamos a hablar sobre Michael Faraday y James Clerk Maxwell, dos científicos físicos muy importantes reconocidos en la historia que han tenido grandes aportaciones en el mundo de la física y que realmente ocupamos hoy en día en nuestra día a día y vamos a explicar a continuación en este video. Bien, para comenzar, expliquemos que Michael Faraday y Maxwell no trabajaron como tal juntos. Digamos que Michael Faraday nació primero, por lo cual él desarrolló sus teorías, sus experimentos antes que Maxwell. En la parte final de la vida de Faraday es cuando Maxwell entra y puede aprovechar todas estas teorías o leyes que quizá no estaban totalmente completas por parte de Faraday, darles un enfoque, un entendimiento, y así creó sus propias leyes de Maxwell, las famosísimas y conocidas leyes de Maxwell. Pero hablaremos de eso más adelante. Ahora vamos a centrarnos un poco más en quién fue Michael Faraday, cómo fue que desarrolló todas estas teorías y vamos a hablar sobre él un poco más. Algo que quiero mencionar y que creo que le da bastante valía a quién fue Michael Faraday es que, a diferencia de otros científicos bastante reconocidos, él nace en 1791 en Londres, en una familia bastante humilde, no tenían dinero y en una familia con orígenes religiosos. Entonces él desde muy pequeño se las vio muy duras para poder salir adelante y obtener el conocimiento. Tanto así que no fue hasta los 13 años cuando él pisó, pues no como tal una escuela, pero sino que tuvo acceso al conocimiento, ya que a esa edad consiguió un trabajo como asistente de librero, en donde él se encargaba de encuadernar algunos libros y después guardarlos. Él lo hacía por el día y por las noches aprovechaba para leerlos. Así fue como tuvo sus primeros accesos al conocimiento, y a partir de esto fue que pudo desarrollar sus propias teorías. Ahora, por aquellos años, Humphrey Davy era uno de los científicos más reconocidos, era como la estrella del momento en donde vivía Michael Faraday. Entonces, en una ocasión, Michael Faraday consigue unos boletos para asistir a una de las conferencias de este científico. Ahí queda bastante asombrado e impresionado con todo lo que hacía, al grado de que él tomaba sus propias notas durante estas conferencias, y poco a poco fue tomando notas de todo lo que hacía, de todo lo que decía, hasta que logró generar un libro, crear su propio libro a partir de estas notas. Más adelante él consigue un trabajo como asistente para este científico, para Davy, y realmente empezó desde más abajo, empezó simplemente limpiando, pero en una oportunidad le muestra su libro a Humphrey Davy, a lo cual queda muy impresionado con todas sus anotaciones y le ofrece como un ascenso en donde él ya pasa a ser su asistente. Así es como Michael Faraday se entra en este mundo de la física y realmente ya puede explotar un poco más su talento y todo lo que tenía en su cabeza. Después de 8 años de que Faraday trabajara para David como su asistente, surge algo allá en París, otro científico bastante reconocido que se llama Ampère, no sé si le suene de algo. Él, a través de un experimento en el que un cable enrollado por la que hacía pasar una corriente, veía que se comportaba al igual que un imán, lo que llamó magnetismo. Este fenómeno obviamente causó bastante revuelo en toda Europa y en todo el mundo, por lo que todos empezaron a realizar este mismo experimento. David intentó entender esto, sin embargo Faraday se le adelantó y, con un sencillo experimento que realmente involucraba una batería, un poco de mercurio, logró descubrir algo que sería el parteaguas para muchas otras cosas. Se dio cuenta de que podría generar movimiento circular continuo a partir de energía eléctrica. Esto es bastante importante y se preguntarán por qué. Porque hoy en día todos los aparatos que tenemos en casa, todo lo que nos rodea como ventiladores, lavadoras, licuadoras, son por este principio, por este sencillo experimento son como motores, que se genera energía eléctrica, puede generar movimiento circular continuo. Bueno, no circular, movimiento continuo. Entonces, este sencillo experimento que Faraday realizó en aquellos años tiene aplicaciones en el día de hoy en todo lo que usamos y en todo lo que vemos a diario. Faraday, no satisfecho con este increíble descubrimiento, se preguntó si ahora lo podía hacer a la inversa, si a partir del movimiento podía generar electricidad, por lo cual realizó bastantes experimentos, y en uno bastante sencillo con un imán que lo acercaba a un circuito eléctrico, se daba cuenta cómo variaba la corriente, no la generaba, sino que la variaba. Esto genera el principio de la inducción electromagnética, que más adelante se derivaría en el primer generador eléctrico. Él había creado movimiento a partir de la electricidad y ahora estaba generando electricidad a partir del movimiento. Son dos grandes principios que, gracias a Faraday, hoy en día se pueden utilizar en muchísimas cosas y que realmente fueron de sus más grandes aportaciones. Otra de las contribuciones de Michael Faraday fue las líneas de campo magnético o las líneas de acción.
Lo voy a explicar. En aquellos tiempos todos los científicos estaban bastante arraigados al concepto de acción a la distancia. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. Todos sabemos que está ahí y ellos creían que simplemente estaba, que no circulaba por ninguna parte o no corría por ningún lugar. A lo cual Michael Faraday tenía bastantes dudas, bastante incertidumbre, por lo cual realizó bastantes experimentos con la luz para ver cómo se generaban estas líneas de campo, estas líneas de fuerza o líneas de acción. Sin embargo, para aquella época eran ideas bastante descabelladas, por lo cual no se animaba a mencionarlas porque lo iban a tachar de que era un loco. Sin embargo, en una conferencia en la Royal Institution, Michael Faraday se anima a dar esta idea, a mostrarla. Obviamente no fue bien aceptada y no estaba totalmente fundamentada en ese momento, pero Michael Faraday dio las bases en ese preciso instante de lo que años más tarde Maxwell podría aprovechar y usar para formular sus leyes. Sin embargo, esto Michael Faraday se les adelantó. 40, 50 años atrás él ya lo estaba pensando, simplemente no tenía las maneras de demostrarlo, las maneras de explicarlo, pero ya estaba pensando más a futuro de lo que iba a venir. Esta es otra de las mayores contribuciones porque después pudo ser aprovechada, pudo ser utilizada, pudo ser mejorada y ya realmente darle un enfoque diferente como lo que hizo Maxwell más adelante, y esto fue algo importantísimo para el mundo de la física. Ahora, todas estas ideas que Michael Faraday ya tenía y que ya había pensado, las termina publicando en un artículo bastante conocido y famoso que se llama Pensamientos sobre vibraciones de rayos. Este artículo en aquellos días quedó un poco en el olvido o no se le hizo el debido caso, hasta que años después llegaría Maxwell y aprovecharía este artículo para darle el enfoque necesario y poder formular las leyes de la electricidad y el magnetismo y las conocidas leyes de Maxwell. De ahí la importancia y la relación que tienen estos dos científicos, cómo Maxwell aprovechó lo que Faraday había pensado en años atrás para poder terminarlo y realmente aplicarlo. Este artículo también sirvió como parteaguas para las teorías de la relatividad de Albert Einstein, pero bueno, ese es otro tema. El punto es de que Michael Faraday realmente fue un científico, un físico que descubrió muchísimas cosas. Estos son algunos de los principales como descubrimientos, de los principales hits que tuvo. No estuvimos mencionando, por ejemplo, la electrólisis o no generamos los estudios sobre diferentes sustancias magnéticas, los transformadores, la jaula de Faraday. Simplemente mencionamos los principales, pero quiero dar como que se entienda que gracias a lo que hizo Faraday, a lo que descubrió y a lo que pensó, fue que Maxwell pudo aprovecharlo, pudo usarlo y darle el enfoque correcto y poder formular las famosísimas leyes de Maxwell, que también hoy en día son principales y son básicas. Ahora, podemos encontrar sus aplicaciones en muchos lugares, como lo mencioné antes, en todos los aparatos electrónicos se encuentra el principio de los motores eléctricos. Los transformadores son cosas que vemos en nuestro día a día, entonces de ahí yo creo que viene la importancia y las grandes aportaciones de estos dos científicos que realmente se complementaron para poder generar todas estas cosas que utilizamos hoy en día y todas las aplicaciones que tienen. Bueno, es así como termina esta presentación, este video sobre Michael Faraday y James Clerk Maxwell, en donde explicamos un poco sus aportaciones. Obviamente no podemos mencionar todo porque son muchísimas, pero sí mencionamos las más importantes, cómo fueron evolucionando, cómo generaron sus teorías, sus experimentos y lo importante que son hoy en día sus descubrimientos y tienen muchas aplicaciones y aportaciones. Así que, hasta luego.